Saludos cordiales al doctor Néstor Palacios, saludos cordiales a todos. Quien les habla por acá, Gómez Correa, Wilmen Alberto. En esta oportunidad voy a hacer una disertación, la cual lleva por título El Decreto de Guerra-Muerte, Trujillo 1813, Análisis discursivo y su permanencia histórica. El decreto de guerra a muerte fue una declaración emitida el 15 de junio de 1813 por Simón Bolívar en la ciudad de Trujillo. Este célebre documento establecía que los españoles y canarios que no lucharan activamente a favor de la independencia en Venezuela debían ser ejecutados, mientras que todos los americanos serían indultados, inclusive aquellos que hubieran colaborado con las autoridades españolas. Desde el análisis del discurso y la pragmática y desde los elementos lingüísticos, este texto trasciende la mera ordenanza geopolítica. El decreto fue redactado como una alocución ante los atroces crímenes cometidos contra los republicanos durante la caída de la Primera República. El decreto de guerra-muerte no solo fue una estrategia militar hecha por Bolívar, sino también un acto político que buscaba envolver a toda la población con la causa independentista de América. El Libertador entendía que ser neutral era peligroso en un conflicto de guerra tan desigual contra los españoles, y con esta proclama pretendía forzar una toma de posición definitiva. El decreto señala: españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de Venezuela. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. El mensaje de Bolívar era el de hacer un llamado a los americanos a sumarse a la causa de la independencia, y significaba también una firme advertencia de muerte para los españoles y canarios en la lucha que se desarrollaba para refundar la República. La guerra a muerte representó el inicio de un proceso que decantaría en ser venezolanos o ser españoles. No cabía el seguir siendo españoles, pero de América. Ser español no era una opción, salvo que se luchara en pro de la libertad y de la República. Las consecuencias del decreto fueron realmente demoledoras. Se produjeron ejecuciones masivas de prisioneros españoles en Caracas y La Guaira, muchas veces sin distinguir edad ni condición. A pesar de esto, aunque el decreto fue concebido como una respuesta a la violencia realista existente en esa época, también abrió la puerta a venganzas personales y excesos que mancharon la causa patriota. La guerra se volvió más cruel y la línea entre la justicia y la venganza se volvió totalmente difusa. Es en el año siguiente, 1814, en el que Bolívar dará cuenta a otros países del mundo los verdaderos motivos que le indujeron a declarar y a hacer esta guerra sin cuartel. En el año de 1816 específicamente, Bolívar expresa muy claramente: la guerra a muerte que nos han hecho nuestros enemigos cesará por nuestra parte. Perdonaremos a los que se rindan, aunque sean españoles. Ningún español sufrirá la muerte fuera del campo de batalla. Esto es la humanización de la contienda a la cual Bolívar quería llegar. Ya para el año de 1820 se celebró en Trujillo, en el mismo lugar donde se proclamó el decreto de guerra-muerte, el Tratado de Regularización de la Guerra, el cual derogaba este decreto, estableciendo un monumento de liberalidad, humanidad y filantropía, llamado así por el propio Bolívar. La guerra a muerte murió donde nació, en la ciudad de Nuestra Señora de la Paz de Trujillo. Más allá de la táctica geopolítica, el decreto de guerra a muerte operó como un arma de reingeniería mental. Desde la pragmática y la ciencia del lenguaje, Bolívar no solo emitió una ordenanza militar, construyó una matriz discursiva para transformar el tejido social de una población doblegada. Desde un análisis discursivo e histórico, el decreto es un acto de habla fundacional y performativo. A través de él se opera una reconfiguración radical de una realidad antropológica y política existente para la época. Esta proclama permite examinar cómo el verbo bolivariano moldeó una estructura del pensamiento identitario, basada en la polarización, así como también evaluar la profunda y perturbadora huella
que esta matriz discursiva proyecta sobre la Venezuela de esa época. El binarismo léxico apela a las emociones más profundas. Se mencionan en el decreto víctimas infelices, bárbaros ejecutores y monstruos. Lingüísticamente, esto activa un mecanismo de deshumanización del adversario. También existe una polarización semántica y actos de habla performativos. Bolívar no se limita a describir una situación, utiliza el lenguaje como una herramienta de atajo ontológica, construcción mental del ser. El texto construye un universo semántico dividido en dos polos, víctimas versus héroes, identificado con los americanos, adjetivados bajo las nociones de inocencia, virtud, justicia y padecimiento, y verdugo versus monstruo, representado por los españoles y canarios, asociados sistemáticamente a la tiranía, la crueldad y a la destrucción. Relacionando la dialéctica con el lenguaje y el pensamiento, el decreto operó como una matriz de reingeniería cognitiva. Sin lugar a dudas, Bolívar comprendió que para ganar la guerra necesitaba unificar el pensamiento colectivo bajo una sola bandera y que la forma más rápida de generar cohesión interna era mediante la amenaza de un enemigo externo. Esta estructura del pensamiento implantó en el imaginario colectivo la idea de que la identidad nacional no se construye a partir de valores compartidos positivos, sino a partir de la oposición radical al otro. El lenguaje de Bolívar logró desplazar el conflicto social y racial en Venezuela hacia un conflicto estrictamente nacional y geopolítico, reconfigurando la estructura mental de los combatientes. Ahora bien, la efectividad pragmática de un discurso histórico se mide también por su persistencia en el tiempo. El desarrollo discursivo del decreto de guerra-muerte no se extinguió con las firmas de los tratados de regularización de la guerra. Resulta claro que el uso contemporáneo de epítetos degradantes en el escenario político de un país busca el mismo objetivo, la anulación ontológica del adversario. Desde el punto de vista de la ciencia del lenguaje, el decreto de guerra-muerte es una obra maestra y una demostración aterradora del poder performativo o ejecutor de la palabra. Bolívar logró, a través de la sintaxis y la semántica de sus discursos, reconstruir y transformar el tejido social de una sociedad que vivía doblegada bajo el yugo de la esclavitud. El lenguaje no es inocente. Las palabras estructuran el pensamiento y el pensamiento determina la acción social. En todo caso, recordar el decreto de guerra-muerte es enfrentarse a las contradicciones de la independencia, la lucha por la libertad envuelta en actos de violencia extrema. A más de 2 siglos de la promulgación del decreto de guerra-muerte, sigue siendo un discurso de debate histórico, social, lingüístico, político y hasta ético, que nos invita a todos a echar un vistazo al pasado con una mirada crítica, reflexiva y consciente. El decreto de guerra-muerte es un recordatorio permanente de que el lenguaje posee el poder de construir naciones, de deshumanizar a nuestros semejantes y en última instancia de decidir quién tiene el derecho a la vida. Muchas gracias por su atención.